Hay palabras que atraviesan el velo de lo invisible y encienden el reino de las tinieblas en pánico. Hay versículos que, cuando son pronunciados con fe en tu casa, desatan el terror en las huestes de maldad. Hay declaraciones bíblicas que el enemigo no soporta oír porque conoce el poder que llevan, porque sabe que donde esas palabras son proclamadas, su dominio se desmorona. Y hoy vas a descubrir cuáles son esas 5 armas espirituales que Dios te ha dado. No para que las estudies desde la distancia, no para que las admires como teoría teológica, sino para que las declares, las decretes, las pronuncies en tu hogar hasta que cada fortaleza del enemigo sea derribada. Escucha esto con atención. El diablo no le teme a tu religiosidad. No le teme a tus buenas intenciones, no le teme a tu asistencia dominical. El diablo le teme a la palabra de Dios en tu boca, declarada con fe, proclamada con autoridad, aplicada con convicción, porque sabe que cuando tú pronuncias lo que Dios ha dicho, no son tus palabras las que suenan, es la voz del Todopoderoso la que retumba en los lugares celestiales. Y ante esa voz, toda rodilla tiene que doblarse. ¿Sabes por qué tu casa ha sido campo de batalla? ¿Sabes por qué las tinieblas han intentado establecer campamento en tu familia, en tus finanzas, en tu paz, en tus relaciones? Porque el enemigo conoce el potencial que hay en ti. Él sabe que si tú descubres el poder de la palabra declarada, si tú entiendes que tu boca es un arma de guerra espiritual, su reino en tu vida terminará. Por eso ha tratado de mantenerte en silencio, de convencerte de que las escrituras son solo para leer, solo para memorizar, solo para citar en conversaciones religiosas. Pero hoy el Espíritu Santo viene a recordarte que la palabra de Dios es espada, es fuego, es martillo que quebranta la peña. Primera arma espiritual que el enemigo no soporta. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Esta no es una frase bonita para bordar en un cojín. Esta es una declaración de supremacía divina que desarma toda intimidación demoníaca. Cuando tú pronuncias estas palabras en tu casa, estás estableciendo una verdad que sacude los cimientos del infierno. El poder que habita en ti, el Espíritu Santo que mora en tu interior, es infinitamente superior a cualquier fuerza de las tinieblas que intente operar en tu vida. ¿Entiendes lo que esto significa? No estás solo, no estás desprotegido, no estás a merced de las circunstancias ni de los ataques espirituales. Dentro de ti habita el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Dentro de ti mora el que creó los cielos y la tierra con el soplo de su boca. Dentro de ti está el que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente como enemigo vencido. Y ese poder no está dormido, no está inactivo, no está esperando que llegues a un nivel espiritual más alto para manifestarse. Ese poder está vivo, está activo, está disponible ahora mismo. El diablo sabe esto, por eso trabaja día y noche para que tú lo olvides. Por eso bombardea tu mente con pensamientos de inferioridad, con sentimientos de impotencia, con temores paralizantes. Porque si tú te levantas en la mañana y declaras sobre tu casa, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, algo cambia en la atmósfera espiritual. Las tinieblas retroceden, los demonios huyen, las fortalezas se debilitan, no porque tu voz sea poderosa, sino porque estás alineando tu realidad con la verdad divina. Estás recordándole al enemigo algo que él ya sabe, pero esperaba que tú olvidaras, que lleva 2000 años derrotado. Mira a David cuando enfrentó a Goliat, un joven pastorcillo, sin armadura militar, sin experiencia en combate, sin credenciales ante los ojos humanos. Pero David no miró sus limitaciones, miró su Dios. Y cuando ese gigante filisteo lo amenazó con darlo por comida a las aves del cielo, David no tembló. David declaró: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ves la diferencia? Goliat confiaba en su tamaño, en sus armas, en su experiencia. David confiaba en que el Dios que estaba con él era mayor que cualquier gigante que estuviera contra él. Y esa misma verdad es para ti hoy. Los gigantes que están frente a tu casa,
esa enfermedad que parece invencible, esa crisis financiera que parece irreversible, esa adicción que parece inquebrantable, esa relación que parece irrecuperable, no son más grandes que el Dios que habita en ti. Cuando tú te levantas y declaras, mayor es el que está en mí, estás haciendo lo mismo que David. Estás poniendo la batalla en perspectiva correcta. No es tu fuerza contra el problema, es el poder de Dios en ti contra cualquier cosa que se levante contra su propósito en tu vida. Segunda arma espiritual: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Esta es una promesa que desarma la ansiedad, que destruye el temor, que desmantela toda preocupación. Fíjate bien en lo que dice. No dice que no habrá armas forjadas contra ti. De hecho, asume que sí las habrá. El enemigo sí va a intentar atacarte, sí va a diseñar estrategias contra tu paz, sí va a forjar planes contra tu familia. Pero la promesa no es ausencia de ataques, la promesa es fracaso de los ataques. Ninguna de esas armas prosperará. Esto significa que el diablo puede lanzar dardos, pero ninguno te alcanzará. Puede tender trampas, pero ninguna te atrapará. Puede enviar tormentas, pero ninguna te hundirá. No porque seas invulnerable por ti mismo, sino porque tienes un escudo divino, una cobertura celestial, una protección que viene de lo alto. Y cuando tú declaras este versículo sobre tu casa, estás activando esa protección. Estás recordándole al enemigo que sus planes ya están destinados al fracaso antes de ejecutarse. El diablo odia este versículo porque elimina su principal estrategia, el miedo. Si tú vives aterrado por lo que podría pasar, paralizado por las amenazas, angustiado por las posibilidades negativas, ya estás derrotado antes de que la batalla comience. Pero cuando tú te plantas en esta promesa y declaras, ninguna arma forjada contra mí prosperará, estás desarmando el temor. Estás diciendo, no me importa cuántos ataques vengan, ya es el final, ninguno prosperará. Piensa en José, arma 1, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Arma 2, fue falsamente acusado y encarcelado. Arma 3, fue olvidado por años en prisión. 3 armas poderosas forjadas contra su destino, pero ninguna prosperó. Cada ataque que el enemigo lanzó contra José terminó siendo parte del plan de Dios para llevarlo al palacio. Lo que fue diseñado para destruirlo terminó posicionándolo. Lo que fue planeado para acabar con su futuro terminó cumpliendo su propósito. Y así será contigo. Esa crisis que atraviesas no es el final de tu historia, es el preludio de tu promoción. Ese desierto que caminas no es tu destino, es tu entrenamiento. Esa prueba que enfrentas no te quebrará, te fortalecerá, porque ninguna arma prosperará. Dios está convirtiendo cada ataque del enemigo en escalón hacia tu siguiente nivel. Está transformando cada piedra que te tiraron en plataforma donde pararás. Está usando cada arma que fue diseñada para tu derrota como instrumento para tu victoria. Cuando tú declaras este versículo en tu casa cada mañana, estás estableciendo un decreto del cielo sobre tu vida. Estás proclamando que no importa lo que se levante contra ti hoy, no importa qué prueba enfrentes, no importa qué batalla llegue, ya conoces el resultado, no prosperará. El enemigo retrocede ante esa declaración porque sabe que está escuchando la voz de alguien que ya no vive en miedo, que ya no está dominado por la ansiedad, que ya descubrió que tiene un pacto con el Dios que nunca pierde batallas. Tercera arma espiritual que aterra al infierno. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Esta pregunta retórica es en realidad una afirmación poderosa. No es una duda, es una certeza vestida como pregunta para hacerte reflexionar. Si el Todopoderoso, el Creador del universo, el Dios invencible está de tu lado, ¿qué enemigo podría prevalecer? ¿Qué circunstancia podría derrotarte? ¿Qué problema podría ser más grande que su poder? El diablo tiembla cuando tú entiendes esto, porque su estrategia principal es hacerte sentir solo, abandonado, sin respaldo. Quiere convencerte de que estás enfrentando tus batallas con tus propias fuerzas, que dependes únicamente de tus recursos, que tu victoria depende de tu capacidad. Pero cuando tú declaras, Dios está por mí,
estás derribando esa mentira. Estás afirmando que no peleas solo, que no caminas solo, que no enfrentas nada solo. Y cuando Dios está por ti, no importa quién esté contra ti. Pueden ser las circunstancias, pueden ser las personas, pueden ser los demonios mismos. Ninguno tiene poder para detener lo que Dios ha decretado sobre tu vida, porque la ecuación espiritual es simple. Dios más tú es mayoría absoluta. No necesitas el aplauso de las multitudes, no necesitas el apoyo de los influyentes, no necesitas la aprobación de los que no creen en ti. Si Dios está contigo, tienes todo lo que necesitas. ¿Recuerdas a Eliseo rodeado por el ejército sirio? Su siervo despertó aterrado viendo que estaban completamente cercados por caballos y carros de guerra. La situación natural era desesperante. El análisis humano era catastrófico. Las probabilidades matemáticas gritaban derrota. Pero Eliseo no se inmutó. No porque fuera ingenuo ante el peligro, sino porque podía ver algo que su siervo no veía. Y oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos del siervo, vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército visible era grande, pero el ejército invisible era infinitamente mayor. Eso es lo que necesitas hoy: ojos espirituales abiertos, porque lo que ves con tus ojos naturales no es toda la historia. Esa enfermedad que parece invencible, Dios la tiene rodeada con su poder sanador. Esa crisis financiera que parece insuperable, Dios la tiene rodeada con su provisión sobrenatural. Esa batalla familiar que parece interminable, Dios la tiene rodeada con su intervención divina. Si Dios está por ti, las fuerzas que están contigo son mayores que las fuerzas que están contra ti. Cuando declaras este versículo en tu casa, algo cambia en tu perspectiva. Dejas de enfocarte en el tamaño del problema y empiezas a enfocarte en el tamaño de tu Dios. Dejas de contar a tus enemigos y empiezas a confiar en tu defensor. Dejas de calcular tus limitaciones y empiezas a descansar en su ilimitado poder. Y el enemigo odia esa transformación de perspectiva, porque sabe que un creyente que entiende que Dios está por él es un creyente imparable. Cuarta arma espiritual que desarma el infierno: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esta no es una declaración de autoayuda barata, no es pensamiento positivo disfrazado de cristianismo, no es motivación humana con versículo pegado. Esta es una realidad espiritual profunda. Tu capacidad no está limitada por tus recursos naturales, está expandida por el poder de Cristo que te fortalece. Mira bien lo que Pablo está diciendo. No dice yo puedo mucho porque soy talentoso. No dice yo puedo mucho porque me esfuerzo. Dice todo lo puedo en Cristo. La fuente de su capacidad no era él mismo, era Cristo en él. La razón de su fortaleza no era su entrenamiento, era su conexión con el fortalecedor. Y esa misma conexión está disponible para ti ahora mismo. El enemigo ha trabajado para convencerte de tus incapacidades. Ha invertido tiempo susurrándote que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que estás descalificado por tus errores del pasado, que tus limitaciones son permanentes. Ha construido en tu mente una prisión de no puedo, de es imposible, de nunca lo lograré. Pero cuando tú declaras todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás demoliendo esa prisión. Estás recordándote a ti mismo y recordándole al enemigo que tus limitaciones humanas no definen tu potencial espiritual. Pablo escribió esto desde una prisión romana, no desde un palacio, no desde una posición de poder terrenal, no desde circunstancias ideales. Lo escribió encadenado, restringido, limitado físicamente, pero espiritualmente libre, poderoso, imparable, porque había descubierto que la fortaleza de Cristo no depende de circunstancias favorables. Esa fortaleza opera en abundancia y en escasez, en aplauso y en rechazo, en victoria visible y en prueba visible. Es una fortaleza que trasciende las circunstancias porque viene de aquel que gobierna todas las circunstancias. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas y aún no lo has hecho porque te sientes incapaz? ¿Qué promesa te ha dado que aún no has creído porque parece imposible?
¿Qué sueño te ha plantado en el corazón que has enterrado porque te convencieron de que no tienes lo necesario? Hoy es el día de desenterrar ese llamado. No porque ahora tengas todos los recursos, no porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque ahora entiendes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando declaras este versículo en tu casa cada día, estás activando una dimensión de poder que el enemigo no puede contrarrestar. Estás conectándote con la fuente de fortaleza inagotable. Estás recordando que no dependes de ti mismo, dependes de Cristo en ti. Y esa dependencia no es debilidad, es la verdadera fortaleza. Porque cuando tú eres débil, entonces Él es fuerte en ti. Cuando tú reconoces tus limitaciones, entonces su poder ilimitado se manifiesta a través de ti. El diablo no soporta este versículo porque desarma su estrategia de intimidación. Cuando tú vives creyendo que solo puedes lo que tus fuerzas naturales permiten, el enemigo puede fácilmente abrumarte con problemas más grandes que tú. Pero cuando vives creyendo que todo lo puedes en Cristo, no hay problema demasiado grande, no hay desafío demasiado difícil, no hay situación demasiado complicada, porque no estás midiendo el desafío contra tus fuerzas, lo estás midiendo contra el poder de Cristo que te fortalece. Quinta arma espiritual que hace temblar las tinieblas. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Esta es quizás una de las promesas más liberadoras y menos comprendidas de toda la Escritura. Dios no solo pelea contigo, Dios pelea por ti. Hay batallas donde tu trabajo no es pelear, es quedarte quieto y ver la salvación del Señor. Hay situaciones donde tu esfuerzo desesperado solo estorba la obra divina. Hay momentos donde tu mejor estrategia es la confianza tranquila mientras Dios hace lo que solo Él puede hacer. Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Humanamente hablando, no había salida atrás. Enemigos furiosos persiguiéndolos. Adelante. Un mar infranqueable bloqueando su paso. A los lados, desierto sin escape. Toda lógica gritaba derrota. Todo análisis natural proclamaba el fin. Y el pueblo comprensiblemente entró en pánico. Empezaron a quejarse, a lamentarse, a acusar a Moisés de haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto. Pero Moisés, parado en medio de esa crisis imposible, habló palabras que desafiaban toda lógica humana. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Puedes imaginar la audacia de esas palabras? Estén tranquilos mientras sus enemigos se acercan. Quédense quietos mientras el desastre parece inminente. Confíen mientras todo grita que deben entrar en pánico. Y entonces sucedió lo imposible. Dios dividió el mar, abrió un camino donde no había camino, transformó el obstáculo en puente. Y no solo eso, usó ese mismo mar para destruir al ejército egipcio. El pueblo no tuvo que pelear, solo tuvo que caminar. No tuvieron que diseñar estrategias militares, solo tuvieron que obedecer la dirección divina. No tuvieron que vencer con su fuerza, solo tuvieron que confiar en el poder de su Dios. Esa misma verdad está disponible para ti hoy. Hay batallas en tu vida que no ganarás con tu esfuerzo, las ganarás con tu confianza. Hay problemas que no resolverás con tu ansiedad, los resolverás con tu paz. Hay situaciones que no cambiarán por tu preocupación, cambiarán por tu fe. El Señor está peleando por ti en este momento. En ese problema que te tiene despierto por las noches, Dios está trabajando. En esa situación que parece no tener solución, Dios está moviendo piezas que no puedes ver. En esa circunstancia que te tiene angustiado, Dios está preparando un camino que aún no puedes imaginar. Cuando tú declaras en tu casa, el Señor pelea por mí, algo se rompe en el reino espiritual. La ansiedad pierde su agarre, el miedo pierde su voz, la desesperación pierde su poder, porque estás reconociendo que la batalla no es tuya, es del Señor. Estás afirmando que no dependes de tu capacidad de resolver, dependes de su poder para intervenir. Estás descansando no en tus estrategias, sino en su soberanía.
El enemigo odia esta verdad porque lo deja sin herramientas. Su principal arma contra ti es mantenerte en un estado constante de agitación, de activismo frenético, de esfuerzo desesperado. Porque cuando estás agitado, no puedes oír la voz de Dios. Cuando estás en pánico, no puedes ver su dirección. Cuando estás en modo de supervivencia, no puedes discernir su estrategia. Pero cuando estás tranquilo en medio de la tormenta, cuando estás en paz a pesar de la crisis, cuando estás confiado aunque todo parezca perdido, ahí es cuando Dios puede hacer su obra más poderosa a través de ti. Esto no significa pasividad irresponsable. No significa sentarte a no hacer nada mientras tu vida se desmorona. Significa hacer lo que Dios te dice que hagas y confiar en que Él hará lo que solo Él puede hacer. Significa caminar en obediencia mientras descansas en su poder. Significa actuar en fe mientras permaneces en paz. Es la combinación perfecta de acción dirigida por Dios y confianza absoluta en su intervención. Piensa en la mujer con el flujo de sangre. 12 años sufriendo, 12 años buscando solución, 12 años gastando todo lo que tenía en médicos que no pudieron ayudarla, humanamente agotada, financieramente arruinada, socialmente marginada. Pero cuando oyó de Jesús, algo se encendió en su corazón. No una esperanza vaga, sino una fe específica. Si tocare solamente su manto, seré salva. Y se abrió paso entre la multitud, luchó contra sus limitaciones físicas, desafió las normas sociales que la declaraban inmunda y tocó el borde del manto de Jesús. Y en ese instante, después de 12 años de batalla, la sanidad fue instantánea. No porque ella hubiera peleado la batalla médica perfectamente, no porque hubiera encontrado el tratamiento correcto, sino porque finalmente tocó al que podía hacer lo que ningún otro podía hacer. Jesús no dijo tu esfuerzo te ha salvado, dijo tu fe te ha salvado. Fue su confianza en Él, no su capacidad de resolver por sí misma, lo que activó el poder sanador. Hay batallas que estás peleando en tus propias fuerzas que necesitas entregar a Dios. Hay problemas que estás tratando de resolver con tu ingenio humano que necesitas llevar al trono de gracia. Hay situaciones que estás enfrentando con ansiedad que necesitas enfrentar con confianza, porque el Señor quiere pelear por ti, pero necesita que tú estés tranquilo, necesita que dejes de agitarte y empieces a confiar, necesita que pases de la preocupación a la adoración, de la ansiedad a la fe, del pánico a la paz. Cuando estos 5 versículos se vuelven parte del vocabulario diario de tu casa, cuando dejan de ser texto religioso y se convierten en declaración profética, cuando pasan de ser doctrina estudiada a ser arma activada, algo cambia radicalmente en tu atmósfera espiritual. Tu hogar deja de ser territorio en disputa y se convierte en territorio conquistado. Las paredes de tu casa dejan de ser simples estructuras físicas y se transforman en fortaleza del Altísimo. El ambiente espiritual cambia porque has establecido el gobierno de Dios con tus palabras. Entiende esto. El enemigo opera principalmente a través del engaño. Su poder no está en su fuerza, sino en su capacidad de hacerte creer mentiras. Si logra convencerte de que estás solo, actuarás como alguien abandonado. Si logra convencerte de que eres débil, vivirás derrotado. Si logra convencerte de que estás desprotegido, caminarás en miedo constante. Pero cuando tú declaras estas verdades bíblicas, estás rompiendo el engaño, estás reemplazando sus mentiras con la verdad de Dios. Y donde la verdad gobierna, las tinieblas no pueden permanecer. Cada mañana cuando te levantas es una oportunidad de establecer el tono espiritual de tu día. Antes de revisar tu teléfono, antes de preocuparte por tu agenda, antes de permitir que las noticias llenen tu mente de ansiedad, abre tu boca y declara: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor pelea por mí y yo estoy tranquilo. Esas palabras no son un ritual vacío, son una activación espiritual. Estás alineando tu día con el gobierno del cielo. Estás recordándole al enemigo que está entrando en territorio protegido. Estás declarando sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre tus finanzas, que están bajo el señorío de Cristo.
El diablo sabe que un creyente que declara la palabra es un creyente peligroso para su reino. Por eso trabaja para mantenerte callado. Te convence de que hablar solo es ridículo, de que declarar versículos es fanatismo, de que la fe verbal no tiene poder. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo poderoso en la confesión verbal de tu fe. No es suficiente creer en tu interior, necesitas declarar con tu boca, porque tu boca es el puente entre el mundo invisible de tu fe y el mundo visible de tu realidad. Jesús mismo usó la palabra declarada como arma. Cuando el diablo lo tentó en el desierto, no entró en debate filosófico, no argumentó teología, no explicó doctrinas. 3 veces el enemigo lo tentó y 3 veces Jesús respondió exactamente igual. Escrito está. La palabra escrita, declarada verbalmente, con autoridad espiritual. Y después de la tercera declaración, la Biblia dice que el diablo lo dejó. No porque se cansó de intentar, sino porque no pudo resistir el poder de la palabra declarada con fe. Si esa fue la estrategia del Hijo de Dios, ¿por qué crees que tu estrategia debería ser diferente? Si Jesús, siendo Dios mismo encarnado, usó la palabra como su arma principal, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa misma arma? El problema no es que no conozcas suficientes versículos. El problema es que los versículos que conoces permanecen mudos en tu corazón en lugar de ser proclamados por tu boca. La palabra de Dios tiene poder inherente, pero ese poder se activa cuando es creída y declarada. Mira lo que pasó en la creación. Dios no pensó el universo a la existencia, lo habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cada día de la creación comenzó con una declaración verbal. Y dijo Dios, y lo que Dios dijo se manifestó. Tú fuiste creado a su imagen y semejanza, y parte de esa imagen es el poder creativo de tus palabras. No al nivel divino, obviamente, pero sí con autoridad espiritual delegada. Cuando tú declaras lo que Dios ya dijo, estás liberando poder creativo en tu atmósfera. Estás llamando las cosas que no son como si fueran. Estás estableciendo la realidad del cielo en medio de las circunstancias de la tierra. El libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras no son neutrales. O están liberando vida o están liberando muerte. O están edificando o están destruyendo. O están activando bendición o están abriendo puertas a maldición. Y cuando tú llenas tu boca con la palabra de Dios, estás garantizando que lo que sale de tus labios es vida, es bendición, es poder, es verdad. Imagina tu casa como un territorio. Cada territorio tiene un gobierno, una autoridad que establece las leyes que lo rigen. Tu casa puede estar gobernada por el temor o por la fe. Puede estar regida por la ansiedad o por la paz. Puede estar bajo la influencia de las tinieblas o bajo el señorío de la luz. Y lo que determina qué gobierno prevalece no son tus circunstancias externas, sino las palabras que declaras consistentemente. Si en tu casa solo se escuchan quejas, solo se expresan temores, solo se verbalizan dudas, estás estableciendo un gobierno de oscuridad. Pero si en tu casa se declara la palabra, se proclama la verdad, se confiesa la fe, estás estableciendo el gobierno del reino de Dios. Por eso el enemigo ataca tanto tus palabras. Por eso trata de llenarte la boca de negatividad, de queja, de murmuración, de duda. Porque sabe que lo que tú declares consistentemente eventualmente se manifestará. Sí. Declaras derrota, vivirás derrotado. Si declaras escasez, experimentarás escasez. Si declaras enfermedad, permanecerás enfermo. Pero si declaras victoria, caminarás en victoria. Si declaras provisión, verás provisión. Si declaras sanidad, recibirás sanidad. No porque tus palabras sean mágicas, sino porque tus palabras de fe están alineadas con la voluntad y el poder de Dios. Recuerda a Josué antes de conquistar Jericó. Dios le dio una estrategia que desafiaba toda lógica militar. Marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y al 7º día dar 7 vueltas y gritar. No atacar con espadas, no derribar con arietes, no escalar con escaleras, simplemente gritar. Y cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. ¿Por qué? Porque ese grito no era un ruido cualquiera, era la expresión vocal
de su fe obediente. Era la declaración de que confiaban en la estrategia de Dios aunque no la entendieran. Era la activación verbal del poder divino que ya estaba listo para manifestarse. Tus 5 versículos son tus muros de Jericó, son las fortalezas mentales, las estructuras de duda, las paredes de limitación que han rodeado tu vida. Y cuando tú empiezas a declararlos consistentemente, cuando haces de ellos parte de tu vocabulario diario, cuando los proclamas con fe genuina, esos muros empiezan a agrietarse. Las fortalezas del enemigo en tu mente comienzan a debilitarse. Las estructuras de mentira que has creído por años empiezan a desmoronarse. Y un día, de repente, completamente caen. Y donde antes había limitación, ahora hay libertad. Donde antes había derrota, ahora hay victoria. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Pero tienes que ser consistente. Los israelitas tuvieron que dar vueltas durante 7 días, no una vuelta y esperar resultados inmediatos, no 3 días y rendirse porque los muros seguían en pie. 7 días completos de obediencia, de persistencia, de fe sostenida. Y solo entonces, en el momento señalado por Dios, vino el colapso total. Tu declaración de la palabra necesita esa misma consistencia. No es una oración de emergencia cuando todo está mal. Es un estilo de vida de declarar verdad constantemente hasta que lo que es verdad en el cielo se manifieste completamente en tu tierra. Hay poder en la repetición de la verdad. El enemigo lo sabe. Por eso repite sus mentiras constantemente en tu mente. Pensamiento tras pensamiento de duda, de temor, de acusación. Él no se rinde después del primer intento. Ataca tu mente repetidamente hasta que aceptas su mentira como verdad. Pero tú puedes usar esa misma estrategia para establecer la verdad de Dios. Versículo tras versículo, declaración tras declaración, día tras día, hasta que la verdad bíblica esté tan arraigada en tu espíritu que ninguna mentira del enemigo pueda desplazarla. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista entendió que guardar la palabra en el corazón era una defensa contra el pecado. Pero guardar no significa solo memorizar, significa atesorar, meditar, declarar. Cuando la palabra está viva en tu corazón y activa en tu boca, te conviertes en alguien difícil de engañar, difícil de derrotar, difícil de desviar del camino. El enemigo puede soportar un cristiano que lee la Biblia ocasionalmente. Puede tolerar un creyente que asiste a la iglesia dominicalmente. Puede coexistir con alguien que tiene conocimiento teológico, académico, pero no puede soportar un hijo de Dios que declara la palabra con fe, que proclama la verdad con autoridad, que usa los versículos no como información, sino como armas de guerra espiritual. Porque ese creyente no solo conoce la verdad, la aplica. No solo cree la palabra, la activa. No solo estudia las promesas, las declara hasta verlas manifestadas. Ezequiel 37 nos muestra el poder de la palabra profética hablada. El profeta fue llevado a un valle lleno de huesos secos. Muerte completa, esperanza nula, resurrección imposible según toda lógica. Y Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel sabiamente respondió: Señor, tú lo sabes. Y entonces vino el mandato divino: profetiza sobre estos huesos, habla lo muerto, declara sobre lo imposible, proclama vida sobre lo que parece definitivamente acabado. Y Ezequiel obedeció, profetizó como le fue mandado, y mientras hablaba algo comenzó a suceder. Hueso con hueso se juntó, nervios aparecieron, carne cubrió, piel revistió, pero aún no había vida. Y Dios le dijo: profetiza al Espíritu. Y Ezequiel profetizó, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Lo que estaba muerto resucitó, lo que era imposible se hizo realidad, no por esfuerzo humano, sino por palabra profética declarada en obediencia a Dios. Hay áreas de tu vida que parecen un valle de huesos secos. Esa relación que parece irrecuperable. Ese sueño que parece definitivamente muerto.
esa situación que parece absolutamente sin esperanza. Y Dios te está diciendo hoy, profetiza sobre ello. Declara mi palabra sobre lo que parece muerto. Proclama mis promesas sobre lo que parece imposible. Habla vida sobre lo que otros han declarado acabado. Estos 5 versículos no son simplemente palabras inspiradoras para hacerte sentir mejor momentáneamente. Son decretos del cielo que tienen el poder de reconfigurar tu realidad espiritual. Son llaves que abren puertas que han estado cerradas por generaciones. Son armas que derriban fortalezas que han resistido años de oración tibias y esfuerzos humanos, pero necesitan ser activadas con tu fe, declaradas con tu boca, aplicadas con tu obediencia. El enemigo ha construido su estrategia sobre el silencio de los hijos de Dios, sobre creyentes que tienen la palabra pero no la usan, sobre cristianos que poseen las armas pero las dejan guardadas, sobre hijos del rey que tienen autoridad delegada, pero viven como mendigos espirituales. Y hoy el Espíritu Santo viene a despertarte de ese letargo espiritual. Viene a recordarte quién eres, lo que tienes y el poder que está disponible cuando abres tu boca y declaras lo que Dios ya estableció. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva, no muerta, eficaz, no inútil, cortante, no embotada. Esta palabra que tienes en tus manos, que conoces en tu mente, que crees en tu corazón, está viva. Tiene poder inherente, pero ese poder necesita ser liberado a través de tu declaración de fe. Piensa en Jeremías, llamado por Dios cuando era joven, inseguro, sintiéndose inadecuado. Su respuesta inmediata fue: no sé hablar porque soy niño. Estaba enfocado en sus limitaciones, en su inexperiencia, en sus incapacidades. Pero Dios no estaba buscando habilidad humana, estaba buscando disponibilidad espiritual. Y le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y entonces Dios extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y declaró: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho contigo. Ha puesto su palabra en tu boca, no para que la guardes en silencio, sino para que la declares con autoridad, no para que la estudies solo académicamente, sino para que la apliques proféticamente, no para que la admires desde lejos, sino para que la uses como el arma poderosa que es. Y cuando tú declaras estos 5 versículos sobre tu casa, no son tus palabras las que resuenan, son las palabras de Dios saliendo de tu boca. Y ante esas palabras, todo poder de las tinieblas tiene que retroceder. Ahora bien, declarar la palabra no es un sustituto de vivir la palabra. No puedes proclamar mayor es el que está en mí mientras vives en pecado deliberado y esperas que funcione como fórmula mágica. No puedes decretar todo lo puedo en Cristo mientras te niegas a hacer lo que Cristo te manda. No puedes declarar el Señor pelea por mí mientras caminas en desobediencia. La declaración de fe necesita estar respaldada por una vida de fe. La proclamación de verdad necesita estar sostenida por un compromiso con la verdad. Tus palabras y tu vida deben alinearse, o tus palabras serán vacías. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin acción correspondiente es fe muerta. Declaración sin transformación es hipocresía religiosa. Pero cuando tu declaración de la palabra está acompañada por obediencia a la palabra, cuando tu confesión verbal está respaldada por tu conducta práctica, cuando lo que dices con tu boca es coherente con cómo vives tu vida, entonces te conviertes en un arma letal contra el reino de las tinieblas. El diablo puede soportar muchas cosas, pero no puede soportar un hijo de Dios que vive lo que declara, que no solo habla de fe, sino que camina en fe, que no solo proclama victoria, sino que vive victorioso, que no solo cita versículos, sino que encarna principios bíblicos. Ese creyente es imparable, porque su vida es un testimonio andante del poder transformador de Dios.
Sus palabras tienen peso porque están respaldadas por su carácter. Sus declaraciones tienen autoridad porque están sostenidas por su integridad. Cada uno de estos 5 versículos viene con una responsabilidad implícita. Mayor es el que está en mí. Te llama a vivir consciente de esa presencia divina sin contaminar el templo del Espíritu Santo con pecado. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Te desafía a permanecer en el lugar de cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, no exponerte deliberadamente al peligro por necedad. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí requiere? Que te mantengas del lado de Dios, alineado con su voluntad, no viviendo en rebeldía. Todo lo puedo en Cristo demanda que dependas de Cristo, no de ti mismo, manteniéndote conectado a la vid verdadera. El Señor pelea por mí, exige que confíes en su tiempo y sus métodos, no que tomes venganza o manipules resultados. ¿Ves la diferencia? No son solo palabras para repetir, son verdades para vivir. No son solo confesiones para hacer, son realidades para encarnar. Y cuando tú declaras estos versículos mientras simultáneamente vives en obediencia a sus principios, te conviertes en lo que el enemigo más teme. Un creyente auténtico, genuino, poderoso, que no solo conoce la palabra, sino que la vive, que no solo habla de fe, sino que camina en fe, que no solo proclama victoria, sino que la experimenta. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, describe cómo los creyentes vencen al acusador. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 elementos clave: la sangre de Cristo, la palabra de su testimonio y una vida rendida completamente a Dios. La sangre de Cristo provee el fundamento legal para nuestra victoria. La palabra de nuestro testimonio activa esa victoria en lo práctico, y una vida rendida sin reservas sella esa victoria de manera permanente. Tu testimonio no es solo contar lo que Dios hizo en el pasado. Tu testimonio es declarar lo que Dios está haciendo ahora y lo que Dios hará en el futuro. Es proclamar su fidelidad sobre tu vida. Es confesar su poder en medio de tu debilidad. Es declarar su victoria cuando aún estás en medio de la batalla. Porque tu testimonio, tu declaración de fe, tiene poder para derrotar al enemigo. No poder en sí mismo, sino poder derivado de la sangre de Cristo y manifestado a través de tu confesión fiel. Hoy es el día de cambiar la atmósfera de tu casa. Hoy es el momento de establecer un nuevo gobierno en tu hogar. Hoy es la oportunidad de declarar verdades que desplacen mentiras que han gobernado por demasiado tiempo. No mañana, no cuando te sientas más espiritual, no cuando las circunstancias mejoren. Hoy, ahora, en este momento, mientras estas palabras están frescas en tu espíritu, mientras la unción está presente, mientras el Espíritu Santo está moviendo en tu corazón, levántate de donde estás y declara en voz alta: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor pelea por mí y yo estoy tranquilo. Hazlo ahora. No leas pasivamente, participa activamente. Abre tu boca y suelta estas palabras sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Y mientras lo haces, algo está cambiando en el mundo espiritual. El enemigo está retrocediendo. Las fortalezas están temblando. El miedo está perdiendo su agarre. La fe está tomando su lugar legítimo. Estas no son palabras mágicas que funcionan automáticamente sin corazón. Son verdades espirituales que se activan cuando son creídas genuinamente y declaradas con fe auténtica. El poder no está en la repetición mecánica, está en la convicción del corazón expresada a través de la boca. Cuando tú realmente crees que mayor es el que está en ti, cuando genuinamente confías que ninguna arma prosperará, cuando verdaderamente sabes que Dios está por ti, cuando profundamente entiendes que todo lo puedes en Cristo, cuando sinceramente descansas sabiendo que el Señor pelea por ti, entonces tu declaración lleva peso espiritual, lleva autoridad, lleva poder, y el enemigo lo sabe.
Por eso trabaja tan duro para mantenerte en duda, en incredulidad, en confusión. Porque un creyente que duda puede tener la palabra en su boca, pero no tiene poder en su declaración. Un hijo de Dios que no está convencido puede citar versículos, pero no activa su autoridad. Pero cuando tú pasas de la duda a la certeza, de la confusión a la claridad, de la timidez espiritual a la audacia santa, te conviertes en alguien peligroso para el reino de las tinieblas. Hoy se rompe el silencio en tu vida. Hoy termina la pasividad espiritual. Hoy acaba la temporada de vivir a la defensiva, porque estás descubriendo que fuiste llamado no solo a resistir al enemigo, sino a derrotarlo. No solo a sobrevivir sus ataques, sino a contraatacar con la palabra de Dios. No solo a protegerte, sino a avanzar y tomar territorio que ha estado bajo su control. Hoy recibe revelación de tu autoridad en Cristo. Hoy comprendes que el nombre de Jesús en tu boca es el nombre sobre todo nombre. Hoy entiendes que la palabra de Dios en tus labios es espada del Espíritu. Hoy amaneces a la realidad de que no eres víctima de las circunstancias. Eres hijo del Dios Altísimo con autoridad delegada para cambiar circunstancias. Hoy Dios restaura tu voz profética, la voz que el enemigo intentó silenciar. Con vergüenza, con timidez, con dudas, con temor al ridículo. Esa voz que fue creada para declarar verdad, para proclamar promesas, para profetizar vida, para decretar victoria. Hoy esa voz es liberada. Hoy esa voz es activada. Hoy esa voz es ungida con poder del cielo. Fuiste creado para declarar la grandeza de Dios. Fuiste llamado para proclamar su palabra. Fuiste ungido para ser portavoz del cielo en la tierra. Y estos 5 versículos son el inicio, no el final. Son la puerta de entrada a una vida de declaración profética constante. Son el primer paso hacia convertir tu casa en un santuario donde la palabra de Dios gobierna, donde su presencia habita, donde su poder se manifiesta. Ahora camina en lo que has recibido. No guardes esta revelación como información, úsala como transformación. No archives estos versículos como conocimiento acumulado, actívalos como armas en uso constante. No permitas que este mensaje sea solo un sermón más que escuchaste. Permite que sea el punto de quiebre donde tu vida cambió de dirección. Isaías 41, versículo 10 declara sobre ti en este momento: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el sello del cielo sobre tu vida. Esta es la garantía divina sobre tu destino. Esta es la promesa inquebrantable sobre tu futuro. Levántate no como eras, sino como Dios te ha declarado. No en tu debilidad, sino en su fortaleza. No en tu temor, sino en su paz. No en tu duda, sino en su verdad. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida.